Hola, ¿qué tal? Los saludo con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y pertenezco a la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión quisiera compartirles el capítulo 2 de Efesios desde el versículo 1 que dice así para la honra y la gloria del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Quién es el que nos dio vida? Lo vamos a tomar para nosotros este capítulo, porque estábamos en la misma condición. ¿Quién es el que vino a darnos vida estando nosotros muertos en pecados, en delitos, en maldades? Todos esos pecados que cometimos, todas esas maldades que en el transcurso de nuestra vida cometimos, nos había dado muerte, pero una muerte espiritual, no una muerte física, una muerte espiritual. Pero vino Cristo, vino el Señor y nos dio vida, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Quiero que consideremos esa situación en la que nosotros estábamos, muertos. Un muerto no alaba, un muerto no canta. Dijo el rey David, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Un muerto no puede trabajar, un muerto no puede ir a la escuela, hablando en una forma física. Nosotros no estábamos muertos en una forma física. La muerte que teníamos era espiritual. ¿Quién me podía salvar de esa muerte? ¿Quién me podía rescatar de esa condición en la que estaba muerto? Solamente Cristo, mi amado y bendito Salvador. Hablando de los pecados, sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y es cierto, todo lo que la gente, todo lo que el mundo hacía y practicaba, eso también lo hacíamos nosotros. Si ellos corrían a hacer lo malo en una parte, pues la gran mayoría de nosotros también lo hacíamos. También consentíamos, también nosotros practicábamos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al que tenía la autoridad de someternos, de tenernos en esa muerte espiritual y no dejarnos salir, y nosotros mismos no podíamos salir de ese lugar, de esa condición. Tenía que venir alguien más poderoso que ese príncipe de la potestad del aire. Alguien más fuerte, con más autoridad, que era nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a rescatar de esa muerte, que nos vino a salvar de esa condición de muerte. Lo repito mucho porque debemos de ir analizando que estábamos muertos en delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Ese príncipe de la potestad del aire que es Satanás es un príncipe que ahora opera, que todavía ahora trabaja en los hijos de desobediencia. Con ellos trabajaba con nosotros, no podíamos librarnos, no podíamos salvarnos de sus garras, porque estábamos sometidos y éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne.
y en los pensamientos, no nada más en los deseos, en lo que la carne quería. Hacíamos la voluntad de la carne. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro espíritu estaba muerto. Y nosotros estábamos bajo el maligno. Dijo el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Ahí estábamos también nosotros, en esa condición. Éramos hijos de desobediencia. Hacíamos lo que la carne quería, lo que la carne apetecía, lo que la carne le gustaba. Eso hacíamos. Era el pecado, era la maldad. ¿Quién puede decir yo era una persona buena, yo era una persona que tenía buenas obras, yo me portaba bien? Aunque una persona diga que se portaba bien, seguía la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al que tenía la autoridad, al que nos tenía subyugados bajo su autoridad, bajo su poder. Y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué pensábamos? Siempre hacer el mal. ¿Qué seguíamos? ¿Cuál era nuestro pensamiento? ¿Servirle a Dios? No, nuestro pensamiento era siempre de continuo el mal, el pecado, la maldad. Y si yo hubiera tenido alguna obra buena, esa obra buena delante de Dios venía a ser como trapos de inmundicia. Pero Dios, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó. Por eso se oyó una voz del cielo que decía, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no siga en esa condición de muerte, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo se llamó el gran amor de Dios con que nos amó? Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. En primer lugar, vino a salvarnos de esa condición de muerte, que no se nos olvide. Una condición que no podíamos nosotros librarnos ni salvarnos por mérito propio, por cuenta propia, para que alguien se vanagloríe, para que alguien pueda decir, no, pues yo gané el cielo, yo estoy aquí porque mis obras eran muy buenas, yo no me portaba mal, yo no me metía. No, todos estábamos bajo el maligno, bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, bajo el príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en la condición de muerte, nosotros muertos en pecados, nos dio vida, nos salvó de la muerte, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia salvadora de Jesucristo, que vino a salvarnos de esa condición en la que vivíamos muertos en delitos y pecados. Nosotros mismos nunca nos íbamos a poder salvar. Tenía que venir alguien a rescatarnos de las garras de Satanás, de las manos del diablo, que vivíamos como aquellos que eran hijos de desobediencia y éramos por naturaleza hijos de ira, no hijos de Dios. Pero vino Cristo, con el gran amor de Dios con que nos amó, entregó a su Hijo, y Cristo nos vino a salvar de esa condición de muerte. Nos vino a dar vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. No quiere decir que ya resucitamos, no quiere decir que ya estamos ya en el reino de los cielos. Está hablando de una resurrección espiritual, porque estábamos muertos. Por eso habla el apóstol Pablo, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esa gracia que nos salvó, esa gracia salvadora que nos rescató de la muerte espiritual, en su bondad para con nosotros en Cristo. Y dice el versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, porque todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y nosotros creímos en Cristo, y después de estar en una condición de muerte, en los pecados, en los delitos, Él viene y nos salva, pero no por obras. No vino Cristo a salvarnos de esa condición de muerte y decir a ti te salvo porque tú te has portado bien, porque tus obras han sido muy buenas. Ven, te voy a salvar, no por obras, para que nadie se enorgullezca, para que nadie diga, si yo estoy aquí en esta condición de vida, es por mis buenas obras, es por mis buenos actos. No, es por la gracia salvadora de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, antes, en la condición de muerte en que nos encontrábamos, no teníamos buenas obras porque estábamos muertos, y un muerto no puede obrar, un muerto no puede trabajar, no puede cantar, no puede alabar a Dios. Pero una vez que tenemos vida, que el Señor nos salva de esa condición de muerte y nos pone en un lugar con vida delante de Dios, ahora sí Dios preparó de antemano para estos que íbamos a ser salvados de esa muerte, preparó unas obras para que ahora sí trabajemos en ellas, para que ahora sí las hagamos, cantemos, le sirvamos a Dios, le adoremos. Esas son las obras que Dios preparó de antemano, es decir, antes de que nosotros tuviéramos vida en Cristo Jesús, esas obras ya Dios las había preparado para que tú y yo anduviésemos en ellas. Te comparto este capítulo hasta ahí, y que sea para la gloria y la honra del Señor, y mi Señor Jesucristo te bendiga y abra tu corazón para que seas bendecido de parte de nuestro Dios.